Bueno, vamos a la clase hoy de Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Fue un contractualista y al igual que todos ellos eh, creía en la existencia de leyes naturales, pero fue un contractualista, un liberal también, pero un liberal radical, cuidado. Él estaba en favor del derecho de propiedad, como vamos a ver más adelante, pero una propiedad limitada, y además hace una gran crítica en su discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres a la misma propiedad privada. La vida y la obra de Rousseau dio lugar a muchas interpretaciones debido a que tiene un pensamiento muy complejo en donde existen ciertas ambigüedades y ciertas contradicciones. Por un lado fue un filósofo de las luces, o sea, la corriente iluminista del siglo XVIII, fue optimista, obviamente, con respecto a las posibilidades de la razón en controlar a la vida humana, pero combatió sus principios. Por un lado fue un individualista encarnizado, pero bregó por la fundación de los que algunos denominaron un colectivismo totalitario a través del famoso concepto de voluntad general. Bertrand Russell consideraba que Rousseau era un pensador de ideas totalitarias. Y además hizo constantes llamados al corazón y a los sentimientos, aunque tuvo frecuentes frenos de la razón. Rousseau es un filósofo muy mentado y muy citado, pero notamos que es superficialmente leído, por lo cual se puede afirmar que su pensamiento se ha tergiversado en muchos casos, ya que, por ejemplo, se lo acusó ridículamente de la glorificación del estado de naturaleza y de la exaltación de los pueblos salvajes. Al igual como ya vimos en Teoría Política 1 con Maquiavelo o como vamos a ver con Marx, muchos opinan sobre sus textos sin siquiera conocerlos. Resulta interesante conocer la biografía de Rousseau. Fíjense que Rousseau es el único personaje que no ha tenido una educación formal. Él fue un autodidacta. Hobbes fue todo un señor profesor, John Locke, miembro de la Sociedad Científica de Londres, etc. Rousseau fue una especie de marginal, que no tuvo, insisto, ningún tipo de educación formal, sino que fue totalmente autodidacta. Tuvo una vida tormentosa, tuvo problemas, algunos lo calificaron de problemas mentales, fue inconstante. Él alternaba entre la vida en las cortes y la ciudad y la soledad rural, entre el catolicismo y el protestantismo, entre el amor de mujeres de alta alcurnia y de baja estofa. Era muy sentimental y fue precursor del romanticismo, siendo capaz de grandes actos de nobleza y también de grandes actos miserables. Nació en Ginebra en 1712 y tuvo, como dijimos, una nula formación formal y abandonó su ciudad natal a los 16 años hasta que llega para la protección de Madame de Warens, convirtiéndose al catolicismo. Recordemos que todos los ginebrinos eran calvinistas y sus únicos estudios formales fueron durante un par de meses en Turín. Se va a establecer en París en 1742, donde va a conocer a Diderot, uno de los editores de la enciclopedia. Pasa al servicio del embajador francés en Venecia, hay una discusión. Bueno, en 1745 va a convivir con una lavandera analfabeta, con la que tiene varios hijos, que abandona inmediatamente después de nacer en un asilo. Se hace famoso como músico, con una exitosa ópera, y D'Alembert le encarga todos los artículos de música para la enciclopedia. El punto culminante de su vida es cuando gana el premio anual de la Academia de Dijon en un concurso donde inquiere, se pregunta si las ciencias y las artes contribuyeron a depurar las costumbres, y su ensayo se va a publicar en 1750, logrando gran fama y notable éxito no solamente en Francia, sino en toda Europa. Para ganarse la vida, él hace copias de obras musicales y tiene gran éxito con una ópera cómica y rechaza una pensión que le otorgaba el rey Luis XV por no presentarse a la misma. En 1754 vuelve a Ginebra, recobra su ciudadanía ginebrina y se reconvierte nuevamente al calvinismo. Y al siguiente año publica su segundo discurso y Voltaire, que recibió el libro, le escribe: recibí su nuevo libro en contra del género humano. Voltaire fue un enemigo declarado de Rousseau. Vuelve a Francia, donde se pelea con sus amigos y protectores, escribe el contrato social y se le decreta prisión,
razón por la cual se instala nuevamente en Suiza. Va a Inglaterra aceptando la protección del filósofo Hume, pero afectado psíquicamente desconfía de él y rompe con él. Nuevamente en Francia vive de su oficio de copista de textos musicales y en 1776, ya con serios problemas mentales, reparte textos volantes por las calles de París, un volante autojustificatorio. Muere en 1778. Vamos a dividir el pensamiento de Rousseau en tres ejes temáticos. El primer eje temático es la crítica y condena de la civilización. El segundo eje temático va a ser, el segundo eje temático va a ser una propuesta de defensa de la libertad y la igualdad, y el tercer eje temático va a ser una búsqueda vital. Comencemos con el primer eje temático, crítica y condena a la civilización. Rousseau, y de ahí su posterior enemistad con los enciclopedistas, va a ser una profunda crítica de la idea del progreso de la civilización que está expuesta en sus dos discursos. En el primer discurso sobre las ciencias y las artes, de 1750, afirma que el avance de las mismas no alivia la condición humana, ya que siempre ha estado acompañado por un aumento de la depravación y la corrupción. Se trasluce en esta obra su oposición al optimismo de los iluministas y los enciclopedistas, pues Rousseau consideraba que las artes y las ciencias solo sirvieron para corromper a las costumbres y al hombre. En las civilizaciones avanzadas la virtud no está recompensada y mejor que la ciencia, el arte, la sofisticación o la riqueza es una vida oscura que se guía por el instinto, la conciencia y el corazón. En su otro discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad de los hombres, de 1755, realmente es un texto que a mí, en el momento en que lo leí hace muchos años atrás, me dio vuelta a la cabeza. Realmente es un texto fascinante. Y ahí pueden ver ustedes que comienza con la idea de que los hombres no son naturalmente iguales. Pero en la medida en que las sociedades primitivas se desarrollan y convierten en civilizadas, las desigualdades naturales entre los hombres son reemplazadas por desigualdades artificiales y políticamente impuestas. Estas desigualdades políticas se hacen cada vez más extremas, ya que las leyes están hechas por los ricos para sus propios intereses. El progreso y la civilización es entonces un proceso de desigualdad cada vez mayor entre ricos y pobres, poderosos y débiles, amos y esclavos. A continuación lo que vamos a hacer es un desarrollo más detallado sobre este discurso sobre la desigualdad de los hombres. Fíjense ustedes cómo es que comienza el contrato social de Rousseau. La primera frase del contrato social de Rousseau es: los hombres han nacido los hombres han nacido libres y sin embargo se encuentran encadenados por todas partes. Bueno, ¿cómo es que entendemos este concepto? Para entender este concepto, por qué los hombres están encadenados en todas partes, tenemos obviamente que leer el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad de los hombres. En el prefacio de esta obra, Rousseau hace un examen del origen de la desigualdad. Para ello tiene que hacer un conocimiento de la naturaleza humana, critica la concepción común de la ley natural y dice que hay dos principios en el hombre: el bienestar y la conservación por un lado y la piedad por el otro. Además, el hombre no es naturalmente social. La piedad y el amor de sí son sentimientos naturales del hombre y fundamentos de la ley natural. Le da importancia a la reconstrucción del proceso que lleva desde el hombre originario, del buen salvaje, al hombre civilizado, al hombre contemporáneo. En el exordio de esta obra, la dedicatoria era a Ginebra. Para él Ginebra era como una sociedad ideal y los ginebrinos eran ejemplares ciudadanos. En el exordio va a hablar de la desigualdad natural o física y de la desigualdad moral o política. Critica las teorías sobre el estado de naturaleza, a Grocio, a Locke, a Hobbes, y hace una exaltación del hombre natural.